en esta mañana, Mauricio? Así es, se trata del capitán de policía en servicio pasivo, Douglas de Yepes de Mogro, a quien ya le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, un buen día. Gracias, un saludo cordial al pueblo de La Tacunga y a toda la audiencia de este canal. Capitán, quisiéramos iniciar recordándoles a la ciudadanía quién es usted, cuál es el motivo de su presencia, porque es el caso Fibeca que muchas personas recordarán. Esto sucedió en el año 2003 aproximadamente, capitán, coméntenos. Efectivamente, en noviembre de este año se va a cumplir 20 años de los hechos del caso Fibeca y lamentablemente aún no se ha esclarecido definitivamente los hechos. Por esa razón es que nosotros desde hace 5 años hemos colocado una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado denunciando un fraude procesal, persecución y torturas en contra del expresidente Rafael Correa, del exministro José Serrano, del exfiscal Galo Chiriboga, 15 jueces de la Corte Nacional y todos los peritos venezolanos que trajeron al Ecuador en convenio con un Estado fallido como lo es Venezuela para cambiar las pruebas y aparentar una sentencia condenatoria que ha estado intentada sostener en base a la falacia, a la trampa. Y eso es lo que estamos plasmando en esta obra que se denomina Honor versus Tiranía, de mi autoría, y prácticamente necesitamos abrir el camino para alcanzar la justicia que durante 20 años nos está negando el Estado ecuatoriano. Claro, un Estado ecuatoriano que hace 10 años de la reapertura de este caso estuvo controlada por esta mafia correísta. ¿Cuál es la situación actual suya? Bueno, nosotros estamos cumpliendo la pena como hombres de bien, jamás nos hemos escapado del país, hemos dado la cara en los 2 procesos penales injustamente. Hay que recalcar que ambos procesos penales fueron injustos. El juicio del 2003, injusto, ganamos, nos absolvieron, continuamos laborando en la Policía Nacional durante 10 años más. Lamentablemente en el 2007 toma el poder el correísmo y conforman esta famosa Comisión de la Verdad integrada por exterroristas de Alfaro Vive. Para que la ciudadanía tenga un poquito claro de lo que estamos tratando, cuéntenos, capitán, qué es lo que sucedió, cuándo fue esto, en qué lugar se dieron los hechos. Efectivamente, el caso Fibeca es un hecho de conocimiento público que sucedió en el año 2003 en la ciudadela La Alborada de Guayaquil, en donde mi persona en el grado de subteniente frente a 10 hombres del GIR tuvimos que acudir para el cumplimiento de nuestro deber y liberar a 16 rehenes tomados dentro de la farmacia por la delincuencia organizada. Este delito flagrante fue detectado por grupos de inteligencia al mando del mayor Eduardo González Flores y una vez detectado nos dispusieron que acudamos a socorrer a las víctimas y obviamente hicimos el procedimiento policial correspondiente y lamentablemente cuando llegamos los delincuentes nos recibieron a bala y con granadas explosivas. Entonces, en legítima defensa tuvimos que neutralizar esa amenaza letal y lamentablemente fallecieron 6 delincuentes y 2 posibles inocentes. Ese caso se politizó no por la intervención del GIR que estaban bajo mi mando, sino se politizó por los escándalos de supuestas desapariciones. Pero ya en los 2 procesos penales, los 10 hombres del GIR hemos demostrado que no tenemos absolutamente nada que ver con desaparecidos, de tal manera que no nos han vinculado en ningún juicio. En los 2 procesos penales no nos han vinculado por desapariciones. Pero como querían sentenciar a alguien, querían manipular al pueblo, querían aparentar justicia, terminan sentenciándonos a los hombres que acudimos a salvar las vidas. ¿Pero hubieron desaparecidos? No, hasta aquí no se ha probado. Uno de los desaparecidos aparece a los 13 años en Venezuela y ahí comete el correísmo un fraude procesal, porque apareciendo prueba nueva tenían que traerlo al Ecuador inmediatamente. Le toman una versión en Venezuela y esa versión no introducen al proceso penal, dejándonos en la indefensión, haciendo fraude y ocultando al testigo. Al testigo le ocultan 1 año en Venezuela hasta que ya no tuvieron qué más hacer
y Galo Chiriboga le trae al país violando el debido proceso a destiempo, perjudicándonos a los policías del GIR, y dice que lo han encontrado, pero que lo han escondido, pero que ahora es eran testigo cuatro. protegido. A ver, Eran 4 desaparecidos. Y ocho fallecidos. 8 fallecidos. Y De los 4 4 desaparecidos ya están hablando únicamente de 2, porque el cuarto desaparecido pone en la denuncia a los 10 años. Y de lo que se sabe que en el juicio por desapariciones en donde no estamos vinculados los del GIR, ya han descartado 2 desaparecidos. Es decir, ahora hay la duda de 2. Pero eso está fuera del campo de percepción de los hombres del GIR, que no sabemos qué pasó a 15, a 20 cuadras a la redonda de la farmacia. Ahí operaron policías de inteligencia y otras unidades de apoyo. Alrededor de 80 policías llegaron a apoyar este operativo en delito flagrante. Y no es de nuestra responsabilidad lo que haya pasado a 15, 20 cuadras fuera de la farmacia. Es decir, ¿fue extrajudicial esta situación o fue un error? ¿Perdón? ¿Fue un error o fue extrajudicial? ¿Qué? O sea, ¿fue un error extrajudicial o ustedes están indicando de que no hay tales desaparecidos? Como yo le digo, yo no puedo afirmar si es que hay o no hay, porque eso está fuera del campo de percepción de los 10 hombres del GIR. Yo respondo por los hechos de mi persona y de mis hombres, de tal manera que estamos denunciando al mundo entero esta falacia, esta burla de sentencia fraudulenta en contra de hombres de honor. En cuanto a los desaparecidos, nosotros no tenemos nada que ver, pero de 4 ya han aparecido 2, es decir, que si por desgracia al mayor González le sentenciaban en el año 2003, imagínese usted, 13 años después aparece el desaparecido y hubiese tenido una sentencia injusta. Por eso es que no hay que juzgar ni sentenciar sin pruebas. ¿Cuál es la situación actual de ustedes en la Fiscalía, capitán? En la Fiscalía ya nosotros hemos pasado los procesos, ahora estamos como denunciantes desde hace 5 años y viene realizándose una indagación previa. ¿Cómo está la denuncia esa? En la Fiscalía General, ¿Cómo está la denuncia? en Quito, han delegado al fiscal Rosero Revelo, que hasta ahora parece que no tiene el ánimo de investigar. ¿Por qué? Porque han pasado 5 años y no le llaman a declarar al teniente coronel César Terán Andino ni al mayor Michel Dabó Buitrón, que fueron quienes nos torturaron, tratando de presionarnos a la fuerza para que acusemos al entonces alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Sadi, porque en esa época eran enemigos y el correísmo quería meterle preso a Jaime Nebot. Pero nosotros, con hombría de bien, no aceptamos cometer ningún delito bajo presión y torturas. De tal manera que ante nuestra negativa terminaron sentenciándonos. Y ahora mismo somos un blanco del correísmo, de esta mafia. ¿Qué tiempo fue sentenciado usted? 16 años injustamente. ¿Cumplió cuánto? Hemos cumplido el 40% dentro de la cárcel, ahora estamos en la fase de prelibertad. Tenemos que seguir firmando hasta el 2029. Es decir, que los hombres del GIR hemos sido sentenciados peor que cualquier terrorista de Alfaro Vive, porque acuérdese usted que Alfaro Vive jamás les pusieron una condena más de 8 años. Entonces, lo que dan a entender a la sociedad que los hombres del GIR somos peores que los terroristas. El mayor González... Esto es una argucia para manipular a las masas de población y mantener lamentablemente esta ideología enfermiza del correísmo y del socialismo, que quieren regresar a tomar el poder. Y ahora mismo estamos pidiendo seguridad al señor presidente Lasso, porque mi vida corre riesgo. La vida de mi familia y de mis compañeros corre riesgo, señor presidente Lasso. ¿Ha sido amenazado usted? Nosotros no hemos tenido amenazas directas, pero nadie nos va a decir, vea, le vamos a matar. A Fernando Villavicencio Sí, tuvo amenazas, pero igual, claro, nosotros no tendríamos por qué, el Estado nos debe proteger, nos debe calificar como testigos protegidos de este fraude, porque si la justicia no es liberada este 20 de agosto, van a enterrar este caso, al igual que el caso Gabela, igual que el caso 30S, igual que el fraude en el caso Galo Lara. Es decir, aquí tiene que haber un nuevo gobierno que investigue y depure el sistema de justicia. ¿El mayor González está prófugo o él cumplió la sentencia?
Él no se presentó a juicio por falta de garantías. ¿Está prófugo? No se presentó a juicio por falta de garantías. Un poquito de agua si me puede regalar, porque vengo de la costa y necesito agua. El mayor González está en otro país, no sé exactamente en qué país está. Está pidiendo asilo político a diferentes países, porque obviamente él ya estuvo retirado de la policía cuando hubo la orden de detención. Y en buena hora que se fue, si no estuviera sentenciado injustamente igual que nosotros. Porque aquí no han investigado el caso Fibeca, aquí han llevado a sentencia bajo presunciones y bajo especulaciones. Por eso es que yo decía al inicio de la entrevista, conformaron la Comisión de la Verdad y colocaron a exterroristas. Imagínese usted, hombres de honor, estamos siendo juzgados, investigados por exterroristas de Alfaro Vive. Eso, desde ese punto de vista, tiene que ser anulada todos los procesos que investigó la Comisión de la Verdad. ¿Quiénes fueron los fallecidos de estos 8 fallecidos que hubieron? ¿Y quiénes les ejecutaron? Usted dice que no fueron ustedes. ¿Quién No, fue? no, al contrario. Es el único caso policial en que los hombres del GIR hemos dicho coherentemente a qué amenaza letal neutralizamos. Yo fui el primer hombre en ingresar a la farmacia. Yo neutralicé al asaltante Salinas Chumacero, de nacionalidad peruana, que venía, era perseguido por Interpol de Bolivia, por narcotráfico, por terrorismo, por asesinato. Es decir, no eran unos angelitos, cargaban granadas, y por demostrarse una legítima defensa me absolvieron en el primer juicio. Ahora, ¿qué es lo que hace Correa con Galo Chiriboga? Contrata a peritos de Venezuela y cambia las pruebas. Y en este libro estamos argumentando con pruebas en qué parte cambiaron los disparos, la trayectoria de los disparos que los policías del GIR disparamos de frente. Galo Chiriboga y los peritos venezolanos cambian y hacen creer a la sociedad que han sido ejecutados por la espalda y contra el piso. Eso es falso. Pero no todos eran delincuentes. Había un mensajero, me parece, y alguien que compraba pañales. Claro, o sea, ¿qué pasó con ellos? O sea, efectivamente, eso es un caso fortuito. Nosotros hemos declarado desde el primer juicio penal que hay 2 inocentes. Bueno, yo estoy seguro que había uno. El otro inocente me queda la duda, y estoy explicando por qué en este libro con pruebas. Mire usted que a los 13 años, el falso desaparecido Erwin Vivar Palma dice que acudió a la farmacia Fibeca, un alias John, en calidad de cliente, es decir, para despistar a las cajeras. Y no se sabe ninguna información del alias John. Yo presumo que es probablemente uno de los inocentes, el que supuestamente fue a comprar pañales. ¿Por qué? Yo estoy diciendo en este libro que el señor fallecido Andrade, que fue a comprar pañales supuestamente, camina un trayecto, más de 20 cuadras, en donde pasa algunas farmacias en su trayecto. ¿Por qué no compró pañales en ese trayecto? Obviamente la esposa, a quien respeto mucho, ha dicho en la euforia, en la indignación de la muerte de su esposo, que fue a comprar pañales. Probablemente sí le dijo eso el difunto, presunto inocente. Había más de una esposa, no las dos. Pero otra cosa es la realidad. No tenía tarjetas de crédito, no tenía monedas, no tenía dinero. Cuando le revisaron el cuerpo, no hay una cajera que haya declarado que lo haya visto comprando. Había más de una esposa que reclamaba justicia a las Dolores. Sí, pero porque es por esta manipulación del gobierno. Yo creo que las señoras Dolores han sido víctimas de una manipulación política. ¿Constan en el libro? Claro, yo hago constar toda la realidad y la verdad. El libro es escrito yo por no usted. es por mi persona. usted es el autor del libro. Yo soy el autor ¿Y del libro. quién financió este libro? Nadie, yo me he autofinanciado. Es una autopublicación. Y aquí es mi responsabilidad, mi riesgo. Por eso estoy pidiendo seguridad al presidente Lasso. Me vayan a disparar, me vayan a poner droga en mi auto. Entonces yo estoy pidiendo desde hace 2 años y medio seguridad y protección para mi familia y mis compañeros al señor presidente Lasso. Ojalá se comida en atendernos. ¿Algún candidato que está actualmente ejerciendo para la presidencia de la República le ha dado oídos, le ha ofrecido algún apoyo? Bueno, a los candidatos que he logrado contactar me han ofrecido ayudar a depurar la justicia. Yo no quiero que ningún presidente entre a ayudarme.
Yo no necesito ayuda de ningún presidente. Yo necesito que la justicia no me perjudique. Y para ello necesito jueces con una pizca de imparcialidad. Una pizca. Y yo gano el caso. Porque el caso ya lo ganamos en el 2003. Y hay abundante prueba que ha sido pisoteada. Ha sido pruebas ocultadas por el correísmo. De tal manera que aquí hay un crimen de Estado en contra de los policías del GIR. Y no voy a descansar hasta tumbar este caso y llevar a la cárcel a los perpetradores de este fraude, que es José Serrano, Rafael Correa y Galo Chiriboga. ¿Ustedes, aparte de esta denuncia, han presentado a nivel internacional o alguna revisión de que se realice este caso? La revisión penal está lista para presentar, pero ¿cómo voy a gastarme $30,000 que me cuesta mi revisión? A cada uno nos cobran 30,000 y no tengo ese dinero. ¿Cómo voy a gastar ese dinero si los jueces no han salido? Correa deja metiendo más de 500 jueces y ahora el señor Wilman Terán de la Judicatura está desesperado por meter más jueces correístas. ¿Por qué el pueblo no se levanta y le dice al señor Wilman Terán: ¿qué apuro tiene? Espérese a ver un cambio político, no sea irresponsable, no sea sinvergüenza? Con quien estamos conversando de este sonado caso de hace 20 años, caso Fibeca. Varias son las aristas que se han movido en torno a este tema. Se está tomando nuevamente, como usted nos ha indicado, la situación, y nos ha dicho que todo está entramado dentro de lo que fue el gobierno de Rafael Correa. ¿Cuál sería la motivación de este gobierno para que ustedes tengan que padecer todo esto? Bueno, el gobierno de Correa, cuando reabre el caso Fibeca en el 2012, ya tenía el problema del 30S, que fue el 2010, estaba de bajada. Quería buscar estos casos para posicionarse, recuperar su condición, su aprobación del pueblo, y utilizó estos casos, 118 casos que sacó la Comisión de la Verdad. Pero aquí hay algo muy importante. Abandonan 114 casos. ¿Por qué? Hay que reconocer, los señores militares son más unidos que los policías, tienen mejores líderes que los policías, hay que reconocer. Y ahí se fueron a la Corte Nacional de Justicia, a las audiencias de juicio de los militares de probables o posibles violaciones en la época de Alfaro Vive, y fueron a respaldar a su tropa. Más de una docena de jefes militares uniformados con uniforme de parada, con hombría de bien, se fueron y le pusieron un alto a este señor Galo Chiriboga, que ha hecho tanto daño a la fuerza pública. ¿Usted no fue respaldado por la policía? En ningún momento, jamás la policía me ha dado un vaso de agua, nos han abandonado. Y ahora mismo el único que nos está respaldando y nos ha abierto las puertas es el señor ministro Juan Zapata, a quien le agradezco por estos medios, por habernos permitido el acceso a las unidades policiales para informar con esta obra a todo el universo de policías. Quiere decir que existen, no sé si usted nos puede explicar, oficiales de alto mando que no han sido procesados. Bueno, no tendrían por qué ser procesados. Aquí ya fuimos enjuiciados la primera vez en el 2003, y aquí han violado la Constitución, haciendo creer al pueblo que ha habido violaciones de derechos humanos. Eso jamás ha existido. No existió el delito de ejecución extrajudicial. Aquí forjaron pruebas y forjaron el delito para tenernos como un trofeo de guerra y aparentar justicia, manipular al pueblo y de esta forma aparentar que ellos son los luchadores por los derechos humanos de los pobres y necesitados delincuentes. Así han vendido esta imagen, el correísmo, lo cual es totalmente falsa, es temeraria esta situación. Y esta situación también se manejó institucionalmente, o sea, dentro de la policía inicialmente. En el 2003, ¿no? Claro, Sí. nosotros Pero fuimos... ¿cree que es una falta de proceso? Claro, es una violación a la Constitución. Nosotros estamos ya presentando la demanda internacional porque aquí se han violado los derechos humanos, violaron el derecho y la prohibición a ser enjuiciado 2 veces por los mismos hechos, violaron el debido proceso, violaron el acceso a la justicia, jamás nos entregaron los informes periciales, nos hemos defendido a oscuras, no hemos tenido el acceso a las fotografías digitales de las heridas de arma de fuego, de tal manera que los peritos venezolanos hicieron de las suyas, cambiaron todo, ocultaron las principales armas del evento delictivo, que son las 2 granadas explosivas, y lo hicieron a un lado.
bajo especulaciones, diciendo que la policía hemos ido a implantar esas armas sin pruebas. Aquí nosotros, tarde o temprano, vamos a enjuiciar a Galo Chiriboga y al Estado por daño moral. No hay una prueba de semejante ocurrencia y falacia de este señor Galo Chiriboga, que dijo el 10 de noviembre en Ecuavisa, 10 de noviembre de 2014, que la policía ha implantado metralletas y granadas. Señores periodistas, ustedes revisen el proceso. Aquí está el acceso a la página web en donde yo presento todos los informes, todas las experticias de los venezolanos y las del Ecuador, para que el lector pueda comprobar. Y justo hay un informe en donde se indica que fue a quemarropa y a espaldas. Eso es falso. En el segundo informe. Eso es falso. Eso es falso, y aquí estoy indicando hasta con dibujos, hasta con gráficos, señores periodistas. ¿En dónde está el fraude? Por eso es que yo pido seguridad al presidente Lasso. Y si es que no me eliminan hasta que llegue el nuevo gobierno, seguiré pidiendo al nuevo gobierno seguridad. Porque no puedo ir... ¿A quién responsabilizaría usted? ¿Perdón? ¿A quién responsabiliza usted si es que pasa algo? ¿A quién más? A esta mafia correísta. Acaban de asesinar a un candidato potencial que iba a ganar las elecciones. Y aquí hay que unirnos todo el pueblo, porque la mafia correísta no nos va a poder eliminar a los 18 millones de personas del Pues Ecuador. no está comprobado quién fue el que asesinó a Villavicencio. Bueno, ojalá lo comprueben, pero no hay que ser científico para darse cuenta de dónde viene esto. Ya tuvo amenazas de 5 asambleístas. Acabo de escuchar en la radio al general Carrillo, que con hombría de bien está diciendo que Villavicencio denunció a 5 asambleístas que lo iban a eliminar bajo la modalidad sicariato. ¿No cree que la muerte de Villavicencio afecta más bien ahora al correísmo? Claro, desde luego. Por eso hay la esperanza que este 20 de agosto en las urnas del pueblo decente, el pueblo cansado de estas mafias, dé el debido pésame en las urnas y vamos a votar todo por la 25. No he venido a hacer campaña, pero es la única oportunidad que tenemos del pueblo. ¿Cuál será el fin que tengamos luego de que la ciudadanía sepa, conozca de este libro? ¿Qué es lo que ustedes buscarán al final de todo esto? Primeramente, difundir la verdad. Hombres de honor, policías de honor, no podemos quedarnos callados. A costa y riesgo de nuestras vidas, hemos realizado esta obra, un proyecto desde hace 7 años que empecé a escribir dentro de la cárcel por la indignación y la infamia. Yo no puedo permitir este atropello contra hombres y policías decentes que arriesgamos las vidas en el procedimiento de ¿Cuáles Fibeca. serán las últimas instancias de ustedes? Llegar a los organismos internacionales y, una vez que se depure la justicia ecuatoriana, presentar la revisión penal. Hay el 100% para ganar, pero no puedo presentar porque los jueces correístas no me van a dar trámite. Es más, como les repito, hay una denuncia penal, 5 años, y no han podido siquiera llamar a declarar a los que nos torturaron. Ni siquiera han llamado a declarar al ex juez Wilson Merino Sánchez, que yo estoy presentando audios en este libro, en donde insulta al entonces alcalde Nebot, que era testigo en el 2014 en este segundo juicio. Este ex juez insulta dentro de la audiencia. Eso es una prueba de tráfico de influencias, es una prueba de falta de independencia, no fue imparcial. Entonces las cosas tienen que caer por su propio peso. Y yo aspiro que haya un cambio este 20 de agosto para poder acceder a la justicia. Esa corte que estuvo anteriormente y que a ustedes los condenaron ya no es la misma. ¿Usted cree que la nueva corte también está apoyando al correísmo? Yo no entiendo por qué la desesperación de Wilman Terán de meter más jueces correístas. Obviamente no han de ser todos, ¿no? Yo no puedo hablar por todos, sería injusto. Debe haber tal vez un 5% o un 3% de jueces que no sean correístas. Pero eso es importante evaluarlos. Y es fácil. ¿Por qué no aplican la prueba del polígrafo con los jueces como lo aplican contra los policías? Me parece correcto. Apliquen la prueba del polígrafo a los jueces y corroboren la información de sus patrimonios con su enrolamiento en la esfera política, y van a determinar que hay un gran porcentaje de jueces que están vinculados a las mafias. Pero los últimos jueces que condenaron al correísmo, y por eso está prófugo Rafael Correa, entonces quiere decir que ya no son correístas.
Hay que investigar, no podemos hablar sin pruebas y por eso es que yo pido al nuevo gobierno una evaluación integral a los jueces, con pruebas, con mecanismos que no violen los derechos humanos de nadie. No se puede violar derechos humanos para investigar derechos humanos. Es lo que pasó con nosotros. A pretexto de investigar violación a derechos humanos, terminan violando los derechos humanos de 10 policías del GIR. Este caso está a la espera para luego de las elecciones saber qué es lo que va a suceder. Necesitamos un cambio político, si no estos casos quedarán enterrados en la impunidad, al igual que el caso Gabel. Aquí se corre mucho riesgo y es importante que el pueblo ecuatoriano, con hombría de bien, con valentía, salga este 20 de agosto y dé una bofetada en las urnas a esta mafia correísta. Es un caso que ha quedado flotante, no tanto para las víctimas como para los procesados, y que quedan dudas. Exactamente, nosotros no podemos permitir la injusticia. No vamos a permitir que una mentira dicha 1000 veces se quieran convertir en realidad. Aquí no ha habido ejecución, no ha habido implantación de armas, de granadas. Nosotros hemos sido absueltos por la versión de 16 rehenes. Y ahora esos testimonios los están manipulando, los mutilaron del acta de juzgamiento, lo han sacado del proceso, los han ocultado. Esto es una trafacía, esto es un fraude totalmente y vamos a luchar por la justicia. Esperamos que se revisen, ¿no? Porque quedaron viudas y huérfanos. También vamos a ver qué es lo que sucede luego entonces de las elecciones de capitán. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, amigos televidentes, ha estado con nosotros el capitán. Douglas Yepes Mogro, a quien le agradecemos por haber estado acá en el Panorama. Hacemos una brevísima pausa comercial y vamos a continuar con ustedes, amigos televidentes, con más información. No se vayan.